Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de Santa Mónica, madre de San Agustín. Le invito a que le pidamos a Santa Mónica por nuestros hijos, por su conversión y por la conversión de nuestros maridos o por cualquier persona que usted quiera que se convierta. Pidámosle a Santa Mónica que nos alcance la gracia como madres, como esposas, de ser perseverantes en la oración y no desanimarnos hasta ver el milagro como ella lo miró. Vamos a conocer su hermosa historia de esta santa. Si usted gusta pedirle, hágalo. Y si gusta escribir su petición por medio de YouTube, hágalo también. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Esta santa mujer se ha hecho famosa por haber sido la madre del gran Agustín y por haber logrado la dificilísima conversión de su hijo. Mónica nació en Tajaste, al norte de África, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa, pero muy fuerte en su disciplina. Ella no las dejaba estar tomando bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son de clima muy caliente, pues les decía: ahora cada vez que tengan sed van a tomar bebidas para calmarla, y después, cuando sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y éste, por defenderse, le gritó borracha. Esto la impresionó profundamente y no se le olvidó nunca en la vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas, y lo consiguió. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo, en su tierra bautizaban a la gente cuando ya estaban de varios años, y desde el bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad y de espiritualidad, como su nombre lo indica, pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un señor llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero terriblemente malgeniado y además mujeriego, jugador y sin religión ni gusto por lo espiritual. La hará sufrir lo que no está escrito, y por 30 años ella tendrá que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido, que grita por el menor disgusto, pero éste jamás se atreverá a levantar la mano contra ella. La creía demasiado santa para atreverse a golpearla. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por docenas de años. En aquella religión del norte de África, donde las gentes eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo, que era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, no la golpeaba nunca a ella, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo, y como para pelear se necesitan 2, y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres
para mantener la paz en su hogar. Patricio no era católico y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y su generosidad tan grande para con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Y quizá por eso mismo logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al final alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terrible, colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautismo murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda con el terrible problema de que su hijo mayor, Agustín, era un rebelde incorregible. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente y por eso lo enviaron a la capital del estado, la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratorio. Pero Agustín tuvo la desgracia, nada por sus progresos espirituales, solo le importaba que sacara buenas notas, que brillara en las fiestas sociales y que sobresaliera en los ejercicios físicos, pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada, y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor, en pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores, que el joven llevaba una vida nada santa, que en una enfermedad ante el temor de la muerte se había hecho instruir acerca de la religión y se había propuesto hacerse católico, pero que sanado de la enfermedad había abandonado el propósito de hacerse bautizar y finalmente se había hecho socio de una secta de los maniqueos que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde y floja, al volver su hijo a vacaciones y al empezar a oírle 1000 barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no quería albergar a enemigos de Dios. Pero sucedió que en esos días tuvo Mónica un sueño en el cual vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente y le decía: tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella, le narró al muchacho el sueño tenido y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que la mamá se iba a volver maniqueísta como él, pero ella le respondió: en el sueño no me dijeron la mamá se irá a donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideró como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban todavía 9 años para que Agustín se convirtiera. Por muchos siglos ha sido bien comentada la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando le contó que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que había oído en sueños le llenaban de consuelo y esperanza, a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento.
Cuando tenía 29 años, el joven decidió irse a Roma a dar clases allá. Ya era todo un doctor. La mamá se propuso irse con él para librarlo de los peligros morales, pero Agustín le hizo una jugada tramposa, de la cual se arrepintió mucho más tarde. Al llegar junto al mar, le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo, mientras él iba a visitar a un amigo, y lo que hizo fue subirse a un barco y salir rumbo a Roma, dejándola sola allí. Pero Mónica no era mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó otro barco y se dirigió a Roma, mas al llegar allá supo que su hijo se había ido para el norte de Italia, a Milán, a dar clases, y hacia esa ciudad viajó también la valerosa mujer. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría, que la fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó deslumbrado ante la enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio, y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la religión católica. Y sucedió que en el año 387, Agustín, al leer una frase de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual estaba viviendo en unión libre, dejó sus vicios y malas costumbres, se hizo instruir en la religión, y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso de volverse con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Y sucedió que, estando allí en una casa junto al mar, por la noche, al ver el cielo estrellado, se puso a hablar con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendremos en el cielo, y ambos se emocionaban, comentando y meditando los goces celestiales que nos esperan. En determinado momento exclamó entusiasmada: ¿y a mí qué me puede ya amarrar a esta tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el de verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo último que pidió a sus hijos fue que no se olvidaran de rezar por el descanso de su alma. Murió en el año 387 a los 55 años de edad. Miles de madres y de esposas se han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica para que les ayude a convertir a su esposo o a sus hijos, y han conseguido conversiones admirables. La pintan vestida de monja, porque así se vestían en ese tiempo las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, huyendo de los adornos de la vanidad, y con un bastón de caminante, el recuerdo de los viajes que hizo buscando a su hijo para convertirlo, y con un libro en la mano para no olvidar que fue la lectura de una página de la Biblia lo que obtuvo que Agustín decidiera convertirse definitivamente. Santa Mónica, que sigas rogando por las madres y sus hijos, por las esposas y sus maridos, y por todos nosotros los pobres pecadores que necesitamos convertirnos. Honra a tu padre y a tu madre y serás feliz. Esta es la historia de esta santa que supo convertir con su oración, con su perseverancia, a su hijo y a su esposo. Y esto nos tiene que alentar a nosotros que tenemos hijos que no quieren caminar en este camino. No nos cansemos de pedir, sigamos orando. Mónica
Santa Mónica duró 30 años orando y no se desanimaba. Ella seguía orando, esperando el momento de Dios. Y aquí leímos una frase preciosa que un obispo le dijo: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y esta frase agarrémosla también para nosotros. Es imposible que se pierda ese esposo, que se pierda esa pareja, ese hijo, esa amiga, esa madre, ese padre por el cual tú oras y le lloras a Dios. Así que anímate y espera ese milagro, porque nuestro Dios va a convertir a esa persona que tú estás pidiendo. Solamente espera el tiempo de Dios y sigue orando, sigue ofreciendo sacrificios por esa persona, que nuestro Dios está trabajando y no está ignorando lo que tú estás sufriendo y cómo tú anhelas que esa persona vuelva a ese camino, que es el camino de la salvación. Pidámosle a Santa Mónica que ruegue por todos los que no creen en Dios, por los que viven creyendo que este mundo, como San Agustín, lo ha hecho el mal, para que se den cuenta que este mundo fue creado por Dios y nosotros tenemos vida por Dios y le pertenecemos a Dios. Pidamos por todas las personas que andan en la oscuridad. Fíjese bien, San Agustín llegó a meterse en una secta donde creían en el diablo. Y ahora, ¿quién es San Agustín? Un gran santo y un doctor de la iglesia, que ha dejado frases, escritos que le dan vida todavía a la iglesia. Así que siga rezando, no se desanime, rece por esa persona, rece por esa necesidad que usted tiene, que la va a recibir en el tiempo de Dios. Es lo que tenemos que aprender, a esperar en el tiempo de Dios. Recuerde lo que dice el Salmo 89. 1000 años para Dios son un día o una velada nocturna. Así que esperemos con paciencia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé mucha paciencia para esperar ese gran milagro. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles guíen su caminar y que Santa Mónica nos alcance la conversión de nuestros hijos y de todos aquellos que pedimos. Dios les bendiga a todos.